Ahora sí, disculpen. Ya, continuamos, Oscar. Bien. A continuación también utilizaremos el número de Rayleigh, cuyas descripciones también han sido hablados la expresión pasada, pero rápidamente vamos a encontrar que tanto el número de Rayleigh como el coeficiente de difusión, como este tipo de variables dependen tanto de la longitud como de la diferencia de temperatura como de la viscosidad. Eh, Esto será muy importante ya que en los diferentes casos que utilizaremos debido a esta variación del número de Rayleigh, implicará variaciones de las propiedades tanto del aire como de las propiedades de la caja. Eh, en este caso vemos que el número de Rayleigh depende de la longitud al cubo, por lo que será necesario encontrar diferentes longitudes para los casos simulados. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las condiciones de frontera, como ya lo he mencionado, las paredes se considerarán sólidas, isotérmicas y adiabáticas. Y bueno, en cuanto a la radiación, estas se comportarán como grises, opacas y difusas. Y bueno, acá vemos las condiciones de frontera para las paredes isotérmicas. Siguiente. Estos de la expresión anterior, el coeficiente I se calcula de esta manera. Además que el flujo neto de calor radiante que atraviesan las paredes se calculará como la segunda expresión, como pi I sub W, donde este, esta expresión W hace referencia a las paredes. Además que el flujo de calor por conducción tendrá la siguiente expresión. Y bueno, al final el calor total se encontrará como una suma entre ambos flujos, tanto el flujo por conducción como el flujo por radiación. Siguiente diapositiva. Le doy paso a mi compañero. Bien, acerca del método de volúmenes finitos, que bueno, en sí no lo hemos utilizado explícitamente, sino que el simulador que hemos utilizado lo usa, ya que genera una malla computacional. En vez de que sean pentágonos, son hexágonos, perdón, son cuadrados. En la figura vemos solo una representación, ¿no?, de cómo se podría hacer un dominio, una malla computacional, ¿verdad? Solo que estos son hexagonales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces no está de más hablar del método de volúmenes finitos, ya que el simulador lo usa, ¿no? Entonces es un método de discretización que nos ayuda a resolver ecuaciones integrodiferenciales. En este caso lo vamos a usar para resolver una ecuación del tipo eh, convección con radiación. Entonces podemos dar una ecuación del tipo, como vemos en la ecuación 27, que es una ecuación de, eh, disculpe, hablamos de la distribución de temperatura, ¿no? Bueno, no distribución de temperatura, no, disculpe, de la temperatura en sí, que está dada en función de las componentes X y Z y del tiempo, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, de la ecuación anterior definimos a V como el cociente de difusión y C como la velocidad proporcional, ¿no?, a la transferencia del flujo de calor. Eh, Bien, entonces, el paso a realizar, ¿no?, que ya hablé anteriormente, es de sacar la integral, ¿no?, en cada componente con un diferencial de volumen, ¿no? Ya que estamos hablando aunque sea en dos dimensiones, se saca diferencial de volumen, ¿verdad? No hay problema en ello. Entonces, luego hacemos el teorema de Gauss para poder aproximar, ¿no? Del teorema de la divergencia de Gauss, encontramos, ¿no?, que el valor de la ecuación 29, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que para usar el teorema de Gauss la superficie es cerrada. Bien, bueno, eso es lo más importante. También, eh, para utilizarlo, ¿no?, se debe poner una... Sí, disculpe.
Sí, Disculpe, continúa, profesor. continúa, no, Cristian. Ok, profesor. Bien. Entonces, digamos, si queremos hallar, se cree, para empezar, ¿no? Para empezar, porque justamente en el programa se hizo ello, se crea una malla computacional y, bueno, el método de volúmenes finitos consiste en que sea una malla, ¿no? Una malla central, como una celda central, ¿no? Como la que vemos en la figura, se puede aproximar mediante los valores de las celdas adyacentes a esta, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, las ecuaciones que vemos ahí son las aproximaciones para utilizar el método de volúmenes finitos, ¿no? Por ejemplo, que una integral es una sumatoria, ¿no? Aproximadamente, y que el delta de S es una variación de la superficie, ¿no? Y bien, no solo el delta de S también, bueno, delta de S me refiero a la superficie, puede ser aproximada también con la delta de X, ¿no? Y el delta de Y, ¿no? Bien, en las ecuaciones 33 y 34 también podemos ver esa apreciación y cómo se puede aproximar con las derivadas, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. No doy mucho hincapié en ello porque como no lo hemos utilizado explícitamente, no lo estoy explicando de manera directa, ¿no? Bien, y otras aproximaciones son las que vemos ahí. U I sub J es igual a U sub P, que es el punto medio, ¿no? La celda media, o sea, el valor del flujo en la celda media, más el U I sub J, ¿no? Por un medio. Recordando que U sub P es diferente de U sub I sub J, ¿no? Y bien, las derivadas ya hemos dicho que se pueden aproximar de la forma que vemos ahí, ¿no? El diferencial es una diferencia de U sub P y U sub I sub J, y diferencial de Y una variación de Y, ¿no? Eso se hace mediante interacciones, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, doy pase a mi compañero. Ok, continuando, muy bien, entonces, para este caso, nosotros usamos, vamos a simular lo que es, ¿no? El flujo de calor convectivo y también radiación, ¿no? Y la combinación de estas dos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una parte del modelo de transferencia de calor en la pared. Bueno, como estamos trabajando en una pared, pues el calor, el flujo del calor, pues sería descrita por la ecuación 20. Local ya se mencionó en el anterior. Siguiente, por favor. Eso sería su representación gráfica. Siguiente. Ya, y aquí vendría la cosa, ¿no? Ya que tenemos flujo de calor convectivo y por radiación, lo que nos interesaría es encontrar, vaya que vamos a trabajar tanto la combinada, o sea, calor convectivo más la calor por radiación, entonces tendríamos que encontrar el coeficiente, ¿no? El coeficiente de esta suma. Y lo vamos a hacer, ¿no? Usando la ecuación 21, 22. mm, y sumándolas podemos encontrar fácilmente el calor total, ¿no? Que sería la ecuación número 23. Y de ahí vamos a encontrar el coeficiente. Al siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, usando y arreglando, como se muestra en la ecuación 24 y 25, pues encontramos el coeficiente del flujo por radiación, ¿no? Y nos daría la ecuación número 26. ¿No? Lo cual sería 1 sobre el coeficiente estrictamente para el flujo de radiación, o sea, sería la inversa. ¿No? A ver, siguiente, por favor. Ya, entonces aquí ya empezamos con la parte de metodología. Bien. Bien. Como mencioné anteriormente, para las expresiones, debido a las expresiones del número de Rayleigh, más las condiciones del aire variables, se necesitarán diferentes características de estas cajas a simular. La primera de estas vemos que son las longitudes de las caras. Esto es importante para el comportamiento de la radiación en los diferentes casos simulados. Vemos que tanto las longitudes de las caras varían tanto debido al número de Rayleigh como la temperatura de referencia. Y vemos acá los 9 casos distintos. Siguiente diapositiva. Y al igual que las propiedades físicas,
del aire, las cuales van a cambiar para diferentes temperaturas de referencia. Estamos tomando los diferentes valores para la densidad, el calor específico, la viscosidad y la conductividad térmica. Siguiente diapositiva. Pues bueno, como primer paso de la metodología, debido a que estamos implementando, como dijo mi compañero Cristian, indirectamente el método de volúmenes finitos, tenemos que preparar la malla, ¿no?, para trabajar. Para ello, estamos utilizando el programa ANSYS Fluent, el cual es, bueno, al igual que el COMSOL anteriormente mencionado, es un simulador de situaciones físicas. Para ello, vamos a separar vamos a dividir nuestra malla en 4 zonas posibles, cada una referente a una de las paredes, para que sea más fácil poder condicionar sus propiedades. Vamos a utilizar la siguiente configuración que se puede ver en pantalla, tomando, bueno, con forma muy específica, un flujo laminar, que eso es importante para que las ecuaciones que hemos planteado se desarrollen correctamente. Siguiente diapositiva. Y aquí vemos cómo será discretizada nuestra malla. Vemos que estamos poniendo mayor cantidad o una mayor densidad de celdas en los bordes. Esto es importante ya que, bueno, en los bordes son donde se da la mayor cantidad de detalles, ¿no?, por así decirlo, en el desarrollo de las soluciones. Por lo tanto, es importante que tengan mayor cantidad de mallas, ya que al momento de realizarse las iteraciones, esto beneficia, ¿no?, que los resultados sean lo más precisos posibles. Aproximadamente hemos desarrollado unas 2.500 celdas para nuestras simulaciones, aunque puede ser más. Esto ya depende de la capacidad de cómputo de las computadoras que se vayan a realizar. Siguiente diapositiva. Ya doy paso a mi compañero. Ok, entonces siguiendo, construyendo en nuestro simulador ANSYS, escogemos el modelo de radiación, ¿no? En este caso, vamos a la parte de, bueno, este simulador es totalmente en inglés, ¿no? Entonces seleccionamos la parte, lo que se menciona, lo que se ve en la figura, todos los casos que están ahí y le ponemos OK. Siguiente, por favor. Ya, y también en el caso del modelo de radiación, pues nos va a aparecer una lista del cual tenemos que escoger la parte donde está seleccionado, la parte de Roseland, ¿no? Le presionamos OK y ya tendríamos seleccionado nuestro modelo de radiación. Siguiente, por favor. Ya está. En este caso, para el caso 3, tenemos que agregar el efecto de gravedad porque estamos trabajando, ¿no?, con eso también. Entonces, aquí ya cambiaría dependiendo a nuestra necesidad, ¿no? Tenemos que seleccionar en el caso de X y Y. En este caso, nosotros hemos seleccionado tal como se muestra en la figura, ¿no? Para el caso de X, bueno, en este caso sería 8, ¿no? 0 hemos puesto en el caso de X, y en el caso de Y es lo que se menciona, menos 6 como punto por 10 a la menos 5, ¿no? Y presionamos un OK y ya tendríamos seleccionado o sea, ya tendríamos el efecto de la gravedad, y esto sería añadido a nuestro modelo. O sea, se añade parte por parte, añadiendo, es como construir, ¿no? Construimos una después de la otra y no es como un simulador normal que tienes una sola ventana y vas modificando, no, esta te lleva a otra ventana y vas armando, así paso por paso. Siguiente, por favor. Entonces ya que tenemos armado ya hasta incluyendo la gravedad, ahora faltaría nuestro material, ¿sí? Entonces acá ya escogemos las propiedades de nuestros materiales y escogemos lo que nos interesa. Y seleccionamos todo lo que se ve ahí, ¿no? O sea, seguimos los pasos que están ahí. Y le ponemos en la parte donde dice Chance Create, o sea, creamos nuestro material y ya está, agregamos a nuestra construcción. Siguiente, por favor.
Y igual, aquí en las condiciones de contorno, porque vamos a trabajar en las partes de condiciones de contorno, pues también hacemos lo mismo, ¿no? Eh, Como está en inglés, pues tendría que decir, ¿no? Boundary condition, ahí. Entonces, en esa parte, seleccionamos la parte de walls y en ahí donde, cuando seleccionamos esta, nos va a botar otra ventana y ahí ya tendríamos que trabajar con la temperatura, ¿no? Con las temperaturas. Entonces, según el caso, ¿no? Nosotros estamos trabajando para temperaturas de 300, 350, 400 y ya, ahí seleccionamos eso. ¿Sí? Y le ponemos un OK y ya está. Ya estaría agregado a nuestra simulación, o sea, para nuestra construcción, porque esta es una construcción, como yo dije antes. Siguiente, por favor. Ok, adelante. Bien, para graficar la velocidad de la isosuperficie, bueno, se puede escoger la opción plot, luego escoger la plot en el plano XY, ¿verdad? Y también es importante, ¿no? Que se puede escoger la opción de valor nodos o de em, escoger celdas en la malla, ¿no? O sea, que se noten las celdas o que se noten los nodos, ¿no? Bien, lo que tomamos fue que se noten los nodos, ¿no? O sea, usamos el comando que dice ahí. Después se conservan los valores predeterminados de X y Y, eso es para que salga, ¿no? La simulación. Y posteriormente seleccionamos la velocidad en Y, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como vemos, es una imagen representativa de lo que acabo de decirles. Bien, y al final, ¿no? Se escoge plot para mostrar el gráfico XY. Como vemos ahí, ¿no? En la parte inferior izquierda, con la opción plot, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces también se puede hacer una gráfica de flujo de calor en la pared interior y superior, ¿no? Con los comandos que vemos ahí, ¿no? La opción report y luego fluxes, eh, luego total head, transfer rate, que es, bueno, como ya dije, para ver la gráfica. Y seleccionamos compute y fluxes reports, como vemos ahí, ¿no? Lo importante es el comando compute para que se vea la gráfica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, para la configuración y solución y postprocesamiento del modelo, una vez que hayamos terminado la simulación y haber obtenido los datos, debemos guardar, ¿no? Los, los archivos, definiéndolos de diferente forma, ¿no? Para no ser para que no sea muy pesada la explicación, ¿no? Solo explicaré ello, ¿no? Ya que lo importante es que las condiciones de frontera se cumplan y que se vea la gráfica, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, y al final, ¿no? Como ya dije, lo más importante de este programa es que debemos guardarlo. Hay dos formas de guardarlo, y porque si no se guarda, o sea, no puede que se borre toda la información, ¿no? Entonces ya nos ha pasado ello, entonces, por eso es importante, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Bien, doy paso a mi compañero. Siguiente diapositiva. Ok. Como primera parte de los resultados, vamos a presentar las gráficas del estado estacionario. Presentaremos dos tipos de gráfica, ¿no? Primero, un campo vectorial que representará la velocidad del gas dentro de la caja. Y como segunda gráfica presentaremos los contornos de la función de corriente. Siguiente diapositiva. Ok, acá vemos como resultado de la primera simulación. Vemos que este es para el primer caso, ¿no? Con una temperatura de 300 y un número de Rayleigh de 10 al cubo. Vemos claramente en la parte derecha, donde las zonas más rojas representan el gas moviéndose a mayor velocidad, mientras que las zonas más azules presentan una velocidad menor. Vemos que se forman 4 vórtices, siendo los vórtices superiores los que mayor velocidad han adquirido, ¿no? en este estado. Mientras que en la parte izquierda vemos los contornos de la función de corriente.
donde de forma parecida la geometría muestra cómo se forman estos 4 vórtices. Pero es curioso ver cómo, a diferencia de la gráfica de la derecha que presenta las velocidades, la mayor cantidad de kilogramos por segundo de materia que se va desplazando ya no son los dos vórtices superiores, sino vienen a estar intercalados, ¿no? Donde tanto el superior izquierdo como el superior derecho son los que mayor coloración presentan, mientras que los demás presentan una coloración más azulada. Siguiente diapositiva. De igual forma, cambiando el caso, hemos aumentado la temperatura de referencia en 50. Hay que recordar que cada caso no es solo subir la temperatura y volver a simular, sino que esto representa, al igual que el aire en la vida real, cuando aumentamos la temperatura, las propiedades del mismo cambian, tanto su viscosidad como su densidad, como el calor específico. Por ello vemos que el aumentar 50 grados en temperatura no solo hará que el gas gire más rápido o que las distribuciones sean algo similar, sino que vemos un cambio bastante grande. En este caso vemos que se forman 2 vórtices grandes, donde el izquierdo, bueno, donde su distribución de velocidades es más o menos homogénea. No vemos un vórtice más rápido que otro. Y vemos que toman una forma similar a la de 2 pulmones, ¿no? 2 pulmones del cuerpo humano, que se encuentran juntos. Y en cuanto a la función de corriente, vemos que la parte izquierda se presenta una coloración más notoria que la derecha. Mientras que la función velocidad, el campo de velocidades, no vemos un vórtice que presente una mayor velocidad, o al menos sustancialmente que el otro. Vemos que está bastante homogéneo la representación de este campo. Siguiente. Y nuevamente, en el caso 4, de temperatura inicial a 400 y todavía el número real es de 10 al cubo, vemos nuevamente que el número de vórtices vuelve a ser 4. Pero a diferencia del primer caso, vemos una distribución un tanto más homogénea, tanto para la velocidad como para los contornos de la función de corriente. Siguiente diapositiva. A ver, pase mi compañero. Bueno, siguiendo con el siguiente juego, ya variando el número de Rayleigh ya no de 10 a 3, sino de 10 a 4, iniciando con la misma variación de temperatura de 300 y luego aumentar más 10 grados en la otra cara. Vemos que en el juego de 3, o sea, para 300, 350 y 400, la formación de los gases presenta un comportamiento similar, como que si se hubieran estabilizado, a diferencia del número Rayleigh de 10 a la 3. Bueno, no hay mucho que comentar, debido a que simplemente en las caras exteriores del vórtice es donde se da con mayor velocidad del gas. Bueno, como les mostraba, 300, 350 y 400. Pero sin embargo, para el caso ya de Rayleigh de 10 a la 5, el nuevo juego que se genera, variando igual la misma temperatura de 300 y luego aumentar la otra cara de 310, generamos hasta 3 vórtices, en el cual 2 presentan la mayor temperatura, como se muestra en el gráfico de contornos en función de la corriente. Pero sin embargo, como mi compañero mostró, al presentar el campo de velocidades en la parte derecha, vemos que el comportamiento realmente parecía que el vórtice de abajo presentaba mayor velocidad, pero sin embargo el vórtice de arriba presenta mayor velocidad y es más notorio en toda la caja. Bueno, a 350, comportamiento similar, vemos que los vórtices se van reduciendo y se va centrando en el principal, en el superior, como lo notamos. 2, y en el tercero, ya simplemente alcanzó el pico máximo, ya opacando en pocas palabras al otro vórtice y centrándose más en los contornos del principal campo, como se muestra acá en la figura. Bueno, lo dejo con mi compañero. Bien, para un mejor análisis, ¿no?, de la transferencia de calor, aparte de lo que ya hablamos anteriormente, de campos de velocidades y de contornos de velocidades, es bueno graficar la temperatura estática. El programa nos da esa opción en función a la distancia, ¿no? Con la distancia me refiero al eje Y, ¿no? De forma que apreciaremos de los intervalos de isotermas y qué comportamiento tiene la temperatura, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor.
Bien, en la figura 42 vemos el caso, ¿no? Para un número de Rayleigh de 1000 y de temperatura inicial de 300 Kelvin, ¿no? Entonces podemos apreciar que hay un intervalo que se podría considerar isoterma de aproximadamente menor a 0,9, no, 0,09 hasta 0,41, ¿no? Aproximando. Bien, ¿a qué me refiero con isoterma? Es que si graficáramos la, la posición, pero en función a la temperatura estática, pero no solo en función a lo que estamos haciendo es radiación y convección juntas. Pero si lo graficáramos con solo convección o solo radiación, ocurriría que en ese intervalo hay una tendencia de constante o de función lineal, ¿no? A eso me refiero con isotermo. Bien, también podemos apreciar, ¿no? Que va oscilando, ¿no? A mayor sea la cantidad de longitud, ¿no? O sea, digamos a 0,5, vemos que ya empieza a oscilar, ¿no? Nuestras funciones de temperatura en cada caso, ¿no? Bien, y también es importante notar de que el giro de la velocidad, perdón, el giro del fluido, el vórtice, va a ser en sentido antihorario, ¿no? Eso lo determina el hecho de que las paredes laterales son adiabáticas, la pared superior es constante, ¿no? Y la pared inferior es por donde entra el flujo. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya vemos entonces para cada caso, ¿no? Como ya dije, la tendencia lineal en algunos intervalos. Bien, siguiente diapositiva. Bien, de ahí pasa a mi compañero. Ok, entonces así vamos analizando para cada caso, ¿no? En este caso nosotros hemos trabajado, ¿no? 3 temperaturas, 3 números de Rayleigh, entonces una combinación de estas, ¿no? Entonces, la parte de esta, la figura 47, es ya la parte donde teníamos una temperatura de referencia a 350 Kelvin y un número de Rayleigh de 10 a la quinta, una de este orden, ¿no? Entonces ahí vemos en esta figura cómo es el comportamiento, ¿no? Se parecen casi similares a las otras, con algunos detalles, como por ejemplo que la curva empieza a hacer, o sea, en la parte de la temperatura, eh, sube una pendiente, ¿no? Así asciende. Esto porque como eh, se calienta desde abajo, o sea, hay un intercambio de flujo ahí, pues es por esto, ¿no? Empieza a subir y ya después ya casi, no podría decirse que es constante, ¿no? Porque no es constante, no es como una línea recta y se queda ahí, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Aquí ya tenemos para una temperatura de referencia de 400 Kelvin, ¿no? Y aquí también variamos los números de Rayleigh. Y según a esto, ¿no? Como ya mencionamos que el número de Rayleigh, aparte de que va a variar, este también depende de otras cosas, como por ejemplo la longitud, que es importante aquí, ¿no? Y por eso que se ve aquí la gráfica no tan, o sea, una vez cuando llega al pico, de ascender, no es constante, o sea, no es una línea recta como mencioné, sino que va variando, sigue variando, ¿no? Y esto porque las propiedades van cambiando, las propiedades físicas dentro de este contorno, dentro de esta caja, siguen cambiando. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y también aquí ya vemos para tener una temperatura de referencia de 400 Kelvin, cambiamos el número de Rayleigh y vemos el comportamiento. Siguiente, por favor. Y esta es la última, ¿no? La última gráfica. Para una temperatura de 400 y aumentado el número de Rayleigh, de orden 10 a la 5. Bien, entonces hemos trabajado nosotros, hemos simulado, no está todavía al 100%, falta algunos detalles que hacer, quizás analizar más a profundo y si nos organizamos bien, quizás incluso podemos simular esto, pero ya no usando esta aplicación que es el ANSI, sino quizás en programación, ¿no? En programación ya, entonces ya tendríamos que ver algo ya con el método de métodos finitos o las diferencias finitas, que sería muy
interesante incluir ahí. Bien, con esto concluimos nuestra exposición en la parte de, perdón, en esta parte de nuestro proyecto. Muchas gracias. Es todo. Sí, es todo. Ya. Bien, bien. Gracias entonces. Pero no hay alguna conclusión del trabajo, por lo menos hasta donde se ha llegado. Bueno, queríamos, bueno, en sí las conclusiones las queríamos desarrollar al comparar los resultados de la simulación con el programa que vamos a realizar, pero no, todavía no tendríamos conclusiones como tal del trabajo, todavía. Ya. Está bien, Oscar. Ya. Entonces, a ver, un fuerte aplauso para sus compañeros. Todos, a ver. Ya. Bien, a ver, vamos a ver algunas cosas, algunas preguntas. La ecuación, no la ecuación, sino había la ecuación número 1, creo que era, donde decían que divergencia de la velocidad es igual a 0. ¿Qué fenómeno físico está asociado a esa ecuación? Eh, ¿Qué fenómeno físico? O sea, O sea, no digo fenómeno físico, sino qué ley física han aplicado para lograr esa ecuación de divergencia de V igual a 0. bueno, vemos en la bibliografía vimos que eso le hace referencia a la ley de conservación de la masa, si mal no recuerdo. Claro, Así lo expresa. claro, es la ley, bueno, es la ley de conservación de masa, pero uno tiene que saberla deducir, ¿no? O sea, se tiene que partir de la ecuación de continuidad. Y con ayuda de la ecuación de continuidad ver de que de repente la velocidad con que se está transportando estos, no la velocidad, sino más bien la densidad, ¿no? La densidad es constante, seguramente, como es un fluido de repente incompresible, no sé si es incompresible, ¿no? Entonces la densidad puede salir fuera del operador de divergencia y además podríamos decir también que la variación en el tiempo de la densidad de masa debe ser constante o debe ser cero porque asumimos una densidad constante. Entonces creo que esas serían las condiciones que se debe haber colocado para llegar a esa ecuación de divergencia de V igual a cero, o sea, la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Es verdad eso? Bueno, hemos tomado, bueno, la primera parte del desarrollo del modelo matemático lo hemos tomado ¿cómo se llama esto? Del DIF, del paper del cual nos hemos basado. Pero bueno, Claro, claro, pero ustedes ahí hay que hacer bien la definición, o sea, cuáles son las leyes físicas que se han aplicado, qué condiciones se están aplicando para que la ecuación quede de esa forma, ¿no? Esa es la parte en que ustedes tienen que trabajar bastante. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Gracias, Oscar. Hablaron en la ecuación 29, me parece, sobre el teorema de Gauss. ¿Podría mostrar? También de repente una crítica constructiva es que cuando se hace la presentación se hace en forma ordenada, ¿no? Esto es, las ecuaciones deben ir, no, bueno, no vamos a poner una ecuación 29 y después vamos a colocar una ecuación número 21, ¿no? Todo debe ir en orden. Ya, en esa ecuación 29 dice que aplicaron desde la 28 para la 29, aplicaron el teorema de Gauss. ¿Dónde fue aplicado el teorema de Gauss aquí? ¿Y cómo fue? Ok, profesor. Ok, bien. Aplicamos el teorema de Gauss para aproximar la parte derecha de la ecuación 28, eh, ya que el teorema de Gauss no nos habla de eh, bueno, la integral de la gradiente, disculpe, de la divergencia. Pero ahí dice eh, gradiente, disculpa, Cristian. No dice de Ujú. divergencia en la primera Sí, ecuación de la izquierda. Oh, perdón, de la sí, derecha. ajá. Sí, en esa parte es donde eh, yo tenía un poco de duda, ¿no? Porque creo que no sé por qué lo está tomando así, ya que sea, me guié de un artículo. Ujú. Entonces creo que se refiere más que todo creo que sí falta un punto ahí,
Sí, sí es en realidad una divergencia, porque sea para que sea todo escalarmente, ¿no? Es Entonces me otro falta un poquito. problema. Si fuera divergencia, U me parece que es, la función U me parece que es una función escalar, ¿verdad? Ujú, sí. Porque en el lado izquierdo la estás derivando con respecto al tiempo. Entonces ahí yo no veo un comportamiento vectorial. Así entonces, si hablas de gradiente de un vector, estarías hablando de una diada, un tensor. Y no me parece, porque abajo no veo ningún tensor aquí. Ajá, bueno, en este caso, yo lo tomé así, más que todo guiándome de un, de una handbook para ello. No lo analicé a detalle, ¿no? Más que todo la parte que analicé fue lo de, para aplicar el método de volúmenes finitos, ¿no? Porque o sea, en sí, el modelo matemático en sí que estamos utilizando, ese sí trabaja con tensores, ¿no? En la conservación del momento lineal y de la Ya, masa. pero a ver, Cristian, mira, nosotros estamos trabajando en un curso de métodos teóricos de la física, no estamos hablando de un método numérico. Si bien tu trabajo es en método, o el trabajo de ustedes en métodos numéricos, ¿no? Tiene que estar bien sustentada también la parte teórica, ¿no? El modelo matemático, y eso es lo que a mí me importa bastante, ¿no? Con eso ustedes me demuestran que saben aplicar el teorema de Gauss, qué están haciendo ahí, ¿no? De hecho, la expresión está bien, y arriba es gradiente, no es divergencia. ¿Ya? Entonces, claro que se ha aplicado de una manera especial el teorema de Gauss, pero no es de la forma común que nosotros lo hacemos, pero es el teorema, se ha aplicado el teorema de Gauss ahí. ¿Ya? Ah, sí, sí, profesor, tiene razón, sí, disculpe, es que, eh, como se lo hice hace tiempo, sí, yo recuerdo justamente de que en el handbook decía de que no se está aplicando la divergencia en sí, sino la gradiente. Sí, disculpe, profesor. Mm. Ahora, vi que en una tabla presentaron, gracias Cristian, en una tabla presentaron la definición de la longitud de la caja a partir del número de Rayleigh, a partir de valores de temperatura, definieron la longitud de la caja, eso. Entonces, esas longitudes son las que aparecen en el cuerpo mismo de la tabla, ¿verdad? O sea, hablamos de 0,010, 20, 452 y esos valores. Entonces, ¿cómo definieron eso? ¿Cuáles fueron las condiciones o esto se modeló, encontraron como solución en el software? ¿Cómo fue que se definió estas longitudes? Perdón, profesor, se me entrecortó la señal. Entonces les preguntaba, ¿cómo han definido esas longitudes Ah, bueno, de las para la caras? expresión del número de Rayleigh que había mostrado, solo despejamos No, L y ya. claro. Lo Ajá, despejan de una ecuación. ¿Cuál ecuación? está al inicio, a ver, Giovanni, si puedes retroceder, por favor. Más. Es en la número. Es en la número. Ahí está. Ya. En la primera expresión, ¿no? Es el número de Rayleigh igual a densidad al cuadrado G ya. Encontramos el al cubo, sería despejar el al cubo y de ahí ambos las dimensiones de la cara. Ya. Para diferentes números Rayleigh pero ustedes no dan un valor exacto de Rayleigh, porque ahí también depende del número de Prandtl, ¿no? Sí, sí, estamos Sí. trabajándolo al revés, ¿no? O sea, estamos presentando la expresión para el número de Rayleigh, pero realmente eso lo tenemos fijo y Ya, lo que sí, varía lo es tienen fijo, pero debería de calcularse también, ¿no? Desde el número de Prandtl, un número de Grachov, y hay otros números ahí que son importantes, ¿no? Ya. Otra pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones que provocan los vórtices? Porque vi ahí unos gráficos con números de Rayleigh especiales que provocaban vórtices en el fluido. Entonces, yo quisiera saber cuáles son las condiciones que provocan esos vórtices. Yo sé bueno, que el número de Rayleigh. sí, bueno, de ahí podríamos extraer una conclusión de que, al parecer, bueno, hemos probado con tres números Rayleigh, ¿no? 10 al cubo, 10 al cuarto, 10 a la quinta. Con 10 al cubo vemos que se generan la mayor cantidad de vórtices, sobre todo cuando utilizamos 10
el número Rayleigh 10 al cubo y con la primera condición, o sea, con la primera temperatura de referencia con 300, es cuando el primer intento se formaron 4 vórtices. Luego cuando fuimos subiendo las temperaturas, vimos que el número de vórtices se reducía, incluso con Rayleigh 10 a la quinta y a 400 grados, terminaba formándose un solo vórtice en el medio, una especie de tornado. Y por eso, bueno, eso podría ser una conclusión que añadir. Mientras menores sean las temperaturas, aunque eso también varía las propiedades físicas del aire, que cuando aumentamos la temperatura de referencia, el aire se vuelve menos denso, la viscosidad baja. Al parecer, esto influye en la cantidad de vórtices que se crean. Claro, y de repente una conclusión importante de su trabajo debería de ser en qué rango de número de Rayleigh y en qué rango de temperatura se provocan Vórtices. esos vórtices, ¿no? Y en qué rango de Rayleigh y en qué rango de temperatura ya no hay vórtices. Eso sería interesante lograr. Bien, ¿a qué se refiere con temperatura estática? Eso no entendí. Me parece que se refieren a temperatura de estado estacionario. Sí, a la temperatura estacionaria. Entonces, es apropiado decir temperatura estacionaria, no decirle temperatura estática. ¿No? Quizás tratando de hablar con un poquito más de propiedad, ¿no? Ya bien, entonces imagino que se ha llegado a un 80% del trabajo por lo menos. Entonces ustedes deberían de especificar que se ha llegado a un 80% y ya se espera entonces para la próxima fase terminar completamente el trabajo, ¿no? Más las tareas adicionales que se tienen que cumplir también. Bien, ya, muchas gracias entonces. Vamos con el siguiente grupo. Vamos rápido. Siguiente grupo. Efraín, compañero Efraín. No veo a Efraín. A ver, comenzamos entonces, segundo grupo. Compartan su documento. Profesor, ¿me escucha? Sí, se te escucha, Efraín. Ya. Voy a presentar las diapositivas. Estoy entrando por dos cuentas porque Sí, no hay problema. Ya he no admitido también. dudo. Bien. Profesor, buenos días. Compañeros, buenos días. Eh, Hoy vamos a presentar nuestro trabajo, que es la simulación y solución de ecuaciones de transferencia de calor. Para ello estoy mostrando a los integrantes que conforman este grupo. Como primero tenemos a David Pablo Porras Ivana, Efraín Gonzalo Gómez Ticona, Diego Leonardo Valdivia Grande, Franklin Lacuta Chatata, Víctor Kenji Takusi Mamani. Para nuestra exposición de ese trabajo vamos a dar como primero el planteamiento del problema, objetivos de la investigación, 2, 3, justificación,
mejor dicho, 4, marco teórico, 5, metodología y 6, resultados. Y también vendría a ver lo que es las conclusiones. Para dar inicio a la primera parte, voy a invitar a mi compañero Franklin, que va a exponer. Bien, ¿se me escucha? Gracias por el pase, compañero Efraín. Vamos a empezar con el planteamiento de problemas. El estudio de las ecuaciones diferenciales inició a partir del siglo XVIII, prácticamente con los alemanes, Alebs y Euler, y con los franceses, Lagrange y Laplace. Las ecuaciones diferenciales parciales aparecieron en el contexto de la modelización matemática de los fenómenos físicos, en los medios continuos, de alguna manera en sistemas donde podemos estudiar. Las ecuaciones diferenciales se pueden definir como aquellas en relación a una función, sus variables y las derivadas. Desde el comienzo o desde el descubrimiento de Newton y Lewis sobre las bases del cálculo integral, acotando a ello, ahora hablando un poquito sobre la tecnología que tenemos en la parte computacional y el estudio que se está dando, intentando entender también como las aplicaciones que tenemos como MATLAB y algunos otros, nos planteamos la siguiente pregunta. Tenemos los conceptos matemáticos, ya hablando de las ecuaciones diferenciales y las bases de la integración, y tenemos la tecnología computacional y las aplicaciones. Entonces, el planteamiento sería introducir nuestras ecuaciones matemáticas como modelos matemáticos a la parte computacional para que nos pueda ayudar en las investigaciones. Bien, eso sería nuestro planteamiento de problema. Nuestros objetivos. Hablaremos de nuestros objetivos generales. Simular las ecuaciones de calor homogéneas y no homogéneas mediante los métodos numéricos utilizando MATLAB. Nuestros objetivos específicos vienen a plantear el código de programación en MATLAB que permita la simulación y la solución de las ecuaciones de transferencia de calor. Nuestra segunda sería analizar el resultado obtenido en las funciones del código de programación. Y nuestra tercera, y la más importante, que sería enfocar nuestra investigación a un sistema que pruebe ser implementado en varias ramas de la ingeniería. Prácticamente la mayoría de las investigaciones que se hayan se tienen que aplicar en la ingeniería. Bien, nuestra justificación. Vamos a la justificación, por favor, compañeros. Justificación del problema. Las herramientas computacionales han mostrado su utilidad al presentar conceptos físicos y matemáticos para efectivizar el trabajo y concentrarnos más en la mayor parte en el análisis físico. En los últimos tiempos incrementó el interés de incorporar en la enseñanza de los conceptos físicos y matemáticos y tratar de llevarlos todo esto al campo computacional, para así poder nosotros efectivizar de alguna manera los cálculos matemáticos y de alguna manera llevar toda nuestra concentración y nuestro análisis al análisis físico, que sería toda nuestra situación. Bien, eso sería grandes rasgos. Eso es todo mi parte. Gracias. Bien, voy a continuar con la exposición, que es la segunda parte, el marco teórico, mejor dicho, el capítulo 2, marco teórico. Para ello voy a empezar planteando las ecuaciones diferenciales parciales. La teoría clásica de las ecuaciones diferenciales parciales los clasifica en tres grupos grandes, elípticas, parabólicas e hiperbólicas. En este trabajo se trabaja sobre los del tipo parabólico, ya que sus características matemáticas son muy distintas a las otras. La ecuación de calor es el prototipo de ecuación en evolución del tipo parabólico, cuyas variantes están en todo tipo de modelados matemáticos de difusión y de la mecánica de fluidos. Ecuaciones de tipo parabólico. Voy a definir los principios de la física que describen el calor.
Como ven acá en la diapositiva, la tasa del flujo de calor o la cantidad por unidad de tiempo que fluye a través de una unidad de transversal en área es proporcional a la derivada de la temperatura respecto a X, que viene a ser la gradiente de temperatura. La constante de proporcionalidad. Antes voy a mostrar también, se define, mejor voy a continuar, antes para la constante de proporcionalidad estamos definiendo como K, y también en general la conductividad térmica puede variar de un punto a otro, ¿no? Es justamente acá vemos una función K que depende también de la distancia o X. Dirección de flujo. La dirección de flujo de calor siempre va de puntos de temperatura más alta a puntos de temperaturas más bajas. Capacidad específica, calorífica específica. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un objeto de masa m a una cantidad diferencial pequeña en centímetro, donde la constante C es la capacidad calorífica específica del material. Dicho esto, paso a la siguiente diapositiva. Vamos a definir una ecuación diferencial parcial unidimensional. Supongo una varilla delgada circular de longitud L que tiene una sección transversal A y que coincide con el eje de las X en el intervalo de 0L. Y vamos a suponer los siguientes características. El flujo de calor ocurre en la dirección X. La superficie curvo-lateral de la varilla está aislada. Es decir, no escapa calor de esta superficie, no hay calor generado dentro de la varilla, y la varilla es homogénea, es decir, una masa por unidad de volumen, ρ es constante, la cantidad específica, como ya hemos mencionado anteriormente, C, y la conductividad térmica, el material de la varilla es constante. ¿Qué más? La varilla es, ya, el calor específico ya. Acá vemos gráficamente la que yo mencioné, hay una varilla ahí, y con todos los detalles que he mencionado anteriormente, para deducir para deducir la ecuación parcial que satisface la temperatura, tanto en espacial como en tiempo, vamos a definir leyes empíricas de conducción de calor. Uno es la cantidad de calor en un elemento de masa, que vemos en la ecuación 1, que representa todo eso, donde U es el elemento de temperatura. Y B, acá B debería ser B, no está. La razón de calor que fluye en la sección transversal es proporcional al área de la sección transversal y la derivada parcial respecto a X. Y viene la ecuación 2. Entonces, planteando utilizando las leyes, llegamos a la ecuación 3. Una diferencia que hubo un error, que es Q de X, no debía haber, pero no debía haber. Ese Q de X es un error parte de nosotros. Luego viene la ecuación general de calor, que viene la ecuación 3, en caso de 3 dimensiones. Vemos ahí. Y Q también no debía estar ahí. Ecuaciones de tipo parabólico. Vamos a definir, si tenemos un problema concreto de ecuaciones derivadas parciales de un dominio, si la solución existe, esta no es única, ya que generalmente tiene muchas soluciones. Para que el problema tenga solo una solución es necesario imponer condiciones auxiliares o apropiadas, y las condiciones iniciales, o puede ser también las condiciones de frontera. Entonces, nosotros definimos las condiciones iniciales que expresan el valor de la función del tiempo, por ejemplo, un tiempo inicial t sub 0, y puede ser fijada en cualquier valor. Y vemos la ecuación 4 que define esto. Las condiciones de frontera, las condiciones especifican los valores de función que tomarán en la frontera, en el dominio, siendo tres tipos posibles, que es a la condición de frontera más que todo se basa espacialmente. Y vemos acá 3 tipos. Condición de tipo Dirichlet, que justamente ya se hizo en clases. Y vemos ahí, ¿no?, la ecuación 5. La condición de tipo Newman, así conoce por la derivada en función de la temperatura con respecto a la normal, a lo largo de la frontera del dominio.
y condición de Robin que vemos en la ecuación 7. Y voy a pasar a MATLAB, es una de las herramientas que vamos a utilizar en esta investigación. Como vemos, en la diapositiva es una herramienta muy sofisticada de computación disponible hoy en día. El nombre de MATLAB proviene de Matrix Laboratory. En castellano, en español, mejor dicho, sería laboratorio matricial. En un nivel fundamental se puede pensar que estos programas son sofisticados calculadoras con base en una computadora. Son capaces de realizar las mismas funciones que una calculadora científica y mucho más. Si nosotros tenemos una computadora, podemos utilizar MATLAB para cualquier programación que nosotros queramos. Y justamente estamos mencionando a este programa porque vamos a utilizar más adelante en la parte de metodología como principal como uno de los herramientas para nuestra investigación. Método de discretización. Este es en cuanto a las diferencias. Acá debía ponerse diferencias finitas. Es el método numérico que se va a utilizar para dar la solución a las ecuaciones diferenciales parciales en transferencia de calor. Se basa en método de discretización, que son 5 puntos. Hay 5 formas de discretizar. Uno es con la serie de Taylor, y 2 con el método variacional, 3 con pesos residuales, 4 con volúmenes de control y 5 con integrales de control y teoría potencial. En nuestro trabajo solo vamos a utilizar la serie de Taylor. Nos vamos a basar solamente en serie de Taylor. Y para ello vamos a definir la expansión de series de Taylor. Acá vamos a definir cómo se define la series de Taylor, sea f de x una función definida entre un intervalo a y b que tiene hasta la ésima derivada. Entonces la expansión f usando la series de Taylor representa la ecuación 8. Y donde epsilon va de excluir cualquier valor que puede tomar. Y nos falta también el ángulo que vamos a ir, que representa epsilon, ¿no? Y con base a estas series de expansión de Taylor, para dar solución a nuestra ecuación diferencial parcial, vamos a hacer aproximaciones en la derivada. Hay 3 formas de hacerlo, ¿no? Hay diferencias progresivas, también diferencias regresivas y diferencias centradas. Diferencias progresivas viene dado por la ecuación 12, que viene prácticamente y en sí, en general, es la ecuación 10, pero partiendo y simplificando todo las ecuaciones, viene la ecuación 12, ¿no? Vemos que ahí OP es la ecuación que representa en la ecuación 12, que vemos ahí O sub P, es el error de truncamiento local, que va a hacer, lo que va a hacer es dividir el espacio en pequeños cuadraditos, donde va a señalar en cada punto una magnitud de temperatura. Es lo que básicamente está haciendo. También vemos diferencias regresivas, considerando ahí la ecuación con K sub 2, prácticamente si se considera en la ecuación 8, si tomamos K sub 2 ahí, tenemos las diferencias regresivas que viene dada por la ecuación 13. Luego vienen las diferencias centradas, considerando la ecuación K sub 3 escribiendo la función f de x viene a ser f sub x y con un delta de x tenemos la derivada expresada de la forma de la ecuación 14. ¿Por qué estamos mencionando esto en nuestro marco teórico? Porque al momento de utilizar el método de diferencias finitas para nuestras ecuaciones parciales, lo que vamos a hacer es justamente utilizar estos tres tipos de diferencias, regresivas, centradas y progresivas, tanto en espacial y temporal.
Luego vienen derivadas en orden mayores también. Son aproximaciones que se van a hacer en código, que justamente vemos la derivada de tipo, en la ecuación 15, la segunda derivada con respecto a segunda derivada de con respecto a x, y vemos ahí que la aproximación que vamos a hacer en el código, que va a ser el código o el método que está dando es la ecuación 16. Métodos de diferencias finitas en una dimensión. Ahora vamos a hacer solamente en ecuaciones de una dimensión. Para ello vamos a hacer problemas con condiciones de frontera tipo de Dirichlet, que ya se ha mencionado anteriormente que son. Y justamente acá se dan los conceptos de cómo se hace la discretización. Si consideramos, por ejemplo, ahí en la ecuación 17, ahí la temperatura, cero, solamente estamos tomando espacialmente en una dimensión, y ahí tenemos un valor U sub alfa, y también cuando tomamos un valor 1, U sub beta. Lo que estamos haciendo es generar una malla homogénea en el dominio que vemos ahí, x sub i igual i por h. Es justamente lo que les mencioné, ¿no? Anteriormente. Es un error también de nosotros que no hemos llegado a presentar de la figura. Y viene la ecuación ahí que vemos. Es lo que hace es dar valores a cada malla, que prácticamente es en el espacio discretizado en forma de cuadraditos, y es lo que da, ¿no? El valor es ahí. Luego sustituimos la derivada que vamos a hacer en cada punto de la solución. Es desconocida para obtener un sistema de algebraico de ecuaciones. Así, en el punto x sub i de la malla aproximamos la ecuación diferencial por, y ahí vienen las dos ecuaciones que vemos ahí. De tal forma que cuando nosotros damos valores i a i, valores 1, 2, 3, nos genera un sistema de ecuaciones lineales que justamente estamos viendo en la ecuación 18, y en forma matricial nos viene dada por, como vemos en la diapositiva, es una ecuación de sistemas lineales en forma matricial. Y lo que tiene que hacer nosotros en el programa es llevar, cuando lleguemos al programa todo esto lo vamos a llevar al programa, todo esto lo que vemos acá en la matriz, lo tenemos que llevar al programa MATLAB, y que resuelve el sistema lineal algebraico de ecuaciones, y esto obtiene la solución aproximada a cada punto interior de la malla. La solución completa del problema la obtenemos a forma del vector que vemos en la ecuación 19. Son soluciones. Luego ahora sí, vamos a ir a la parte de metodología. Y para ello voy a invitar a mi compañero David Porra. Bueno, continuando con la metodología, para nuestro trabajo, primero realizamos una ecuación de transferencia de calor no homogénea, y después la vamos a simular también en el programa, ¿no? Para eso planteamos un programa, una ecuación la siguiente ecuación que se puede ver, ¿no? Le damos sus condiciones de frontera, sus condiciones iniciales que podemos ver ahí. Y bueno, seguidamente desarrollamos un programa computacional, o sea, para ver cómo resuelve más o menos el programa. Estos son los problemas unidimensionales. Este es un caso unidimensional, entonces varía debido a sus condiciones iniciales, a sus condiciones de frontera, y también debido al mismo problema, a la misma ecuación diferencial. Para esto es necesario desarrollar un programa computacional que resuelva de alguna manera la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Con sus condiciones, utilizando las condiciones de frontera y sus condiciones iniciales que se aplica en el programa. Siguiente. Bueno, acá otra vez replanteamos el problema.
le damos sus condiciones iniciales y sus condiciones de frontera. Bueno, acá en las condiciones de frontera podemos ver que el valor en nuestra fuente bibliográfica nos asume que el valor de C, alfa 1, alfa 2 y beta toma como constantes, ¿no? El Q de X en T es una fuente externa y este f de X es una función que se obtiene a partir de nuestra condición inicial. Y los de G1 de T y G2 de T son funciones debidos a la condición de frontera. Seguidamente vamos a aplicar la diferencia finita progresiva. Y bueno, aplicamos también la diferencia centradas para variables espaciales y bueno, haciendo combinación de estas ecuaciones igualando y no podemos obtener la ecuación acá, la ecuación 32. Siguiente. Igual de la misma manera en estas ecuaciones también vamos a utilizar, ¿no?, algunos conceptos del esquema de Craig-Nicholson. Y bueno, vamos a también obtener esta ecuación, la ecuación 36, ¿no?, donde podemos ver acá ¿no?, la ecuación. Básicamente, la siguiente diapositiva va a ser de más interés para explicar cómo funciona el esquema de Craig-Nicholson. Siguiente. Bueno, acá en la anterior ecuación vamos a factorizar el C cuadrado K sobre H cuadrado, y la vamos a definir como R. Bueno, y después hacemos también que, bueno, a la ecuación la dividimos sobre R, y nos va a quedar, vamos a ver que nos va a quedar en esta parte unos factores, ¿no? 2 sobre R más 2, 2 sobre R menos 2, y también en el último término nos va a quedar un K sobre R. Y la vamos a redefinir otra vez nuevamente como S1, S2 y S3, para que nos pueda quedar de esta manera. Esta ecuación nos va a dar un sistema matricial o sea, para diferentes valores de I que le vamos a dar de acuerdo, porque I varía de 0 a, desde 2 hasta n-1. Y bueno, al final nos va a dar un ordenamiento de un sistema matricial. Siguiente. Bueno, acá vamos a proceder con el cálculo de la columna de la representación matricial de nuestro sistema, de la solución que nos va a dar, ¿no? Y cómo vamos a calcular eso. Y bueno, para eso vamos a definir que, o sea, para un tiempo cero, cuando j es 1, ahí tenemos que x1 va a ser menor que a y mayor que 0, ¿no? Y I tiene que tomar los valores de 2, 3 y hasta n-1. Bueno, aquí aplicamos nuestra condición inicial y no que hemos planteado inicialmente para este caso. Y para el cálculo de la primera y última fila de nuestro sistema matricial, vamos a aplicar lo que es las condiciones de frontera. Bueno, acá podemos ver las condiciones de frontera, ¿no? Bueno, y desarrollando esto mediante la discretización de estas condiciones de frontera, en un primer caso aplicamos para la primera condición de frontera, ¿no? Bueno, nos va a quedar de la siguiente manera, para el caso de la primera condición. Siguiente. Bueno, y bueno, vamos a obtener, es lo mismo, la misma ecuación anterior, ¿no? Y bueno, seguidamente también vamos a plantear también para la segunda condición de frontera, ¿no? Aplicando el método de diferencias finitas no regresivas para este caso de U de T. Y también de manera análoga a la anterior se hace, ¿no? Y bueno, acá como dimos anteriormente el valor de I, le dimos que va a ser 2, 3 y bueno, hasta n-1, ¿no? Bueno, acá vamos a reemplazar en un primer caso para un valor de I que va a ser igual a 2. Bueno, simplemente reemplazamos nomás acá el
en vez de i el valor de 2 y vamos a tener abajo en la siguiente ecuación, como podemos ver acá la ecuación 48. Siguiente. Bueno, del mismo modo también se puede aplicar para los valores de I3, I4, I5 y así sucesivamente hasta el último valor de I, ¿no? Y como estábamos mencionando anteriormente, nuestro resultado nos va a dar un sistema matricial, como también lo ha mencionado mi compañero Efraín más anteriormente. Esto es lo que va a resolver en nuestro caso el programa, porque hemos planteado inicialmente para dos casos. Un caso que va a ser cuando la ecuación diferencial tiene que ser resuelta analíticamente y después seguidamente llevada a MATLAB, ¿no? Y hay otro, estamos planteando también otro código para una ecuación diferencial que ya no necesita una solución analítica, sino que de frente cuando introducimos en el programa nos va a dar la solución y el comportamiento de ese fenómeno. Siguiente. Listo. Entonces, como mencionó mi compañero Pablo, este problema está orientado a la primera parte de la que la resolución de forma analítica de un problema y su respectiva simulación, el programa MATLAB. Este problema ha sido extraído del libro Gallard, que es de transferencia de calor y masas, fundamentos y aplicaciones, y que se encuentra en el capítulo 2, la página 96, ¿no? Entonces el problema nos menciona: considera un tubo de vapor de agua de longitud L igual a 20 metros, un radio interior de 6 centímetros y un radio exterior de 8 centímetros, y una conductividad térmica de 20 vatios por metro por grados Celsius, como se muestra en la figura. Las superficies interior y exterior del tubo se mantienen a las temperaturas promedio, a una temperatura de 150 grados Celsius y una temperatura exterior a 60 grados Celsius, respectivamente, ¿no? Nos menciona que obtengamos una relación general para la distribución de temperatura en el interior del tubo en condiciones estacionarias y determine la razón de pérdida de calor de vapor a través del propio tubo. Entonces, aquí usamos la ecuación general de transferencia de calor en coordenadas cilíndricas, donde menciona la transferencia de calor respecto a radio, respecto al ángulo phi, respecto a z, y una posible generación de calor. Y también, entonces, como nosotros, no sé si puedes avanzar un poquito más ahí, donde hay una gráfica del tubo. Más adelante, ahí. Entonces, no tengo puntero, pero en sí, lo que nosotros estamos considerando es una conducción radial y no en el eje phi y ni en el eje z. No hay una generación de calor, ya que se está considerando que hay un gas que está pasando a través de esa tubería. Y el término transitorio va a ser 0. Ahora sí puedes regresar a la última. Digo, ahí. Entonces el término transitorio es igual a ρ por una constante de la diferencial de la temperatura respecto a T. Entonces, respecto al tiempo. Pero como no hay no hay una variación de temperatura respecto al tiempo, entonces no se considera. Por lo tanto, nuestra ecuación en coordenadas cilíndricas nos quedaría como la temperatura que depende de radio sería igual a la diferencia respecto a radio del radio por la diferencia de temperatura respecto a radio. Siguiente diapositiva. Entonces, esa ecuación, mediante despejando los valores e integrando, llegamos a que la
función, la ecuación de la temperatura respecto a radio va a ser igual a una constante arbitraria, C sub 1, por logaritmo natural de radio, más otra constante arbitraria 2. Entonces, aplicando las condiciones de frontera en esta ecuación, llegamos a que la temperatura respecto a radio interno va a ser igual a 150, igual a la constante, una constante 1 por el logaritmo natural de radio 1 más una constante arbitraria 2. De esa misma manera se hace para el radio externo, que está a 60 grados Celsius, ¿no? Entonces, luego de estas ecuaciones, despejamos las constantes arbitrarias, C sub 2, tanto para la temperatura que depende de radio 1 y para la temperatura que depende de radio 2. Luego vamos a tener una igualdad. Las igualamos. Para ello, todo nos queda. Entonces, de esta igualdad, despejamos la constante arbitraria 1 y factorizamos, la cual nos daría la siguiente ecuación. Siguiente, por favor. Entonces, de ahí hallamos que las constantes arbitrarias tendrían los valores de la diferencia de temperatura de la externa menos la interna entre el logaritmo natural de lo radio externo entre el radio interno. Y para la constante 2 tendríamos que la temperatura en el radio, la temperatura interna es igual a, la diferencia de temperatura sobre el logaritmo natural de radios por el logaritmo natural de radio 1. Entonces, estas constantes arbitrarias las reemplazamos en la solución general que habíamos hallado, que era pues igual a un C sub 1 por un logaritmo natural más un C sub 2. Obteniendo esta ecuación al final, ¿no? Que la temperatura que depende de radio es igual al logaritmo natural de un radio entre el radio sub 1 dividido todo entre el logaritmo natural de radio 2 entre radio 1 y por la diferencia de temperaturas más una temperatura, más la temperatura dentro de la tubería, del tubo, diré. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, siguiente. Siguiente. Sí, profesor. Ahí está. Entonces, luego, como el ejercicio nos pide hallar una razón de pérdida de calor en el cilindro, entonces aplicamos la ley de Fourier, la cual nos menciona que la razón de pérdida de calor del cilindro es igual a menos la constante del flujo de calor en el cilindro por el área, por la diferencia de temperatura respecto a radio. Ahora, el área, ¿cuál es el área que vamos a tomar? No es el área de la sección transversal, sino es el área de la cara del cilindro, la cara externa. Esa parte, por decirlo así, no el área del aro, por decirlo así, hablando en términos de esa forma, ¿no? Sino es como la envoltura, eso, el área de la envoltura. Entonces tenemos que la razón de pérdida del cilindro va a ser igual a menos la constante K por 2pi por el radio por la longitud. Por eso estamos considerando la longitud. Por la constante arbitraria 1 entre el radio. Entonces, reemplazando con las ecuaciones anteriores, llegamos, ¿no?, a que la razón de pérdida del cilindro es igual a 2pi por K por L por la diferencia de temperaturas por radio, entre el logaritmo natural de radio externo entre el radio interno. Siguiente. Entonces, bueno, ya que hemos hallado esa ecuación
y tenemos los datos del ejercicio, reemplazamos los datos, ¿no? Al final tenemos que pues la razón de pérdida de calor es de 786 kilowatts. Para lo cual se tiene que realizar una simulación, ¿no? Entonces, como estamos usando en coordenadas cilíndricas, tenemos que hacer una transformación a coordenadas rectangulares. Ahí no se aprecia muy bien, pero ese es el diagrama de flujo. Ahora, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para poder mostrar el código. Ya, yo creo que ahí sí se ve. Entonces, lo primero que se hace es generar por circunferencias, por decirlo así, en secciones transversales, donde, bueno, aquí dice radius 8, y para poder explicarles voy a hacer que corra el programa. Entonces aquí se va a generar una gráfica, que les voy a explicar de acuerdo a la gráfica. Lo que hacemos aquí es de que tiene el problema nos dice que hay un radio externo de 8 centímetros. Ahora, este P de puntos son los puntos que nosotros vamos a tomar en el barrido en la circunferencia. Entonces, si ustedes ven aquí hay un punto, luego aquí hay otro punto, y así sucesivamente, 50 puntos alrededor de la circunferencia. Entonces se hace una conversión de coordenadas cilíndricas a rectangulares, ¿no? Y aquí le mencionamos que para cada ángulo, partiendo desde 0 hasta 2pi por punto, ¿no? A cada punto le va a corresponder por decirlo así, una coordenada cilíndrica, ¿no? Entonces luego vamos a hacer la conversión donde x en coordenadas rectangulares va a ser igual a radio por el coseno de ese ángulo. Para el primer punto, para el segundo punto y así sucesivamente para todos los 50 puntos. Le mencionamos que grafique estas son por decirlo así, las escalas desde un radio negativo a un radio positivo, ¿no? Tanto para X como para Y. Y esta es la apariencia de la gráfica, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es esta circunferencia. ¿Por qué hemos graficado primero esto? Porque como es una tubería y va desde un radio 6 hasta un radio 8, vamos a aplicar esto mismo y variando desde 6.02, luego 6.04, variando el radio hasta llegar a 8, ¿no? Luego tenemos el programa propio, ¿sí? Aquí, bueno, estos verdes no influyen en el código. Y aquí hay algunos comentarios, ¿no? Que es un código de enfriamiento de tendencia no lineal, pero la transferencia de calor es constante. Entonces aquí lo que hacemos es usar este mismo código de la circunferencia, pero esta vez ya le añadimos el segundo radio, ¿no? Un radio 1 que es igual a 6 centímetros. Luego le hacemos la declaración de variables de las temperaturas, la temperatura interna de 150 grados Celsius, la temperatura externa de 60 grados Celsius. Ahora, recuerdan que aquí en la circunferencia era 50 puntos. Ahora aquí n va a ser nuestros puntos, pero van a ser 100 puntos por cada circunferencia, donde va a ser de un radio interno, R1, hasta el radio externo, R2, donde la razón que va a ir aumentando es la diferencia del radio 2 menos el radio 1 entre el número de puntos. ¿Sí? Es como por cada iteración que va a ser respecto al radio. Luego ponemos la ecuación del estado de la solución analítica, donde pues sería T igual a T sub 1
por el logaritmo, la ecuación que hallamos, ¿no? Luego tenemos la conversión de coordenadas. Diego, 5 minutos más, ya se está acabando la hora. Ok, entonces, en esta conversión de coordenadas, hacemos lo mismo, ¿no? Que en la circunferencia. Es lo mismo. El mismo, por decirlo así, el mismo principio, en forma vulgar. Pero luego le decimos, pues, que grafique. Este código de temp, mesh grid, hace que se genere una matriz para cada coordenada que ya se ha transformado de las coordenadas cilíndricas a rectangulares. Y aquí le mencionaba, pues, que grafique. Al correr el programa, nos da como resultado la transferencia de calor en la tubería, en el tubo, diré. Y aquí, pues, se adiciona finalmente como una escala de temperatura, ¿no? Este código ha sido, lo hemos hallado en la siguiente página, la cual nos ha ayudado para resolver, pues, el problema de este libro, que se encuentra en la página 96. Es un ejemplo, es este. Y lo muestran de manera muy resumida. En el paper de nuestra investigación formativa, pues, está la resolución que hemos hecho de forma analítica. Pero esta sería la gráfica, básicamente, la simulación en MATLAB de ese ejercicio. Con esto doy el pase, pues, a mi compañero. Siguiendo con la exposición y finalizando con la parte de las conclusiones, nuestro grupo de investigación, como hemos podido ver, aún nos falta todavía lo que es el código para la solución numérica de una ecuación no homogénea. Y ya se está trabajando, ya se tiene el código, nada más que se falta ejecutar y ya tenemos el código. Inclusive ya podemos mostrar también el código, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Y otra de las que estamos viendo, lo que hemos podido ver es que no hemos llegado a hacer bien pulido, no hemos podido pulir bien lo que es en el marco teórico, debido a que había factores también en la organización que no se han podido, de acuerdo con el plan, no se ha podido ejecutar. Y podemos también, de todo lo que hemos mencionado en el marco teórico, podemos ver también que la bibliografía. Es que no estoy presentando, ¿verdad? Eso sería todo por eso. Ya, muy bien, Efraín, grupo de Efraín. Bien, un aplauso para sus compañeros, por favor. Bien, ya estamos con falta de tiempo, ya nos queda solo un minuto para terminar la clase. 3 observaciones, ya, más que preguntas, porque ya no me da tiempo. Una primera, ustedes hablan de objetivos, los antecedentes del problema, justificación, etcétera, y lo hacen de manera muy general. No, ya debe ser una cosa muy específica al proyecto. No podemos estar todavía, eso ya fue en la primera fase, donde se da una introducción al trabajo. Aquí ya estamos de lleno en el trabajo, entonces si quieren hablar de antecedentes o esos temas, muy relacionados al proyecto. No se vayan por algo muy general. Ahora, en metodología, igualmente, ¿no? Debe estar totalmente dirigida al proyecto. No debemos estar, de repente, cuando hablaron de los métodos de discretización y dijeron que solamente la de serie de Taylor era la más importante, pero ya no colocar las demás, ¿no? Porque las demás no las van a utilizar. O sea, estamos en una etapa en la que ya están dedicándose solamente al proyecto, no están viendo cosas generales. Eso fue para la primera fase. Y sí he visto algunos errores en los cálculos, ¿no? Que en los cálculos teóricos que han hecho ha habido errores. Y bueno, si ustedes van a presentar todavía
En el caso de ecuaciones no homogéneas, es interesante, sería bueno inclusive de repente aportar con otros términos como convección, convección natural, convección forzada. Ya, se enriquecería más el trabajo. Entonces, bueno, espero que eso será para la tercera fase, ¿verdad? Sí, profesor. Ujú. Ya, bueno, nos quedamos ahí entonces. Ya con ustedes hemos terminado. En la tarde tenemos 3 grupos, ¿no? para exposición. Y bueno, yo ya me despido entonces. Voy a detener la grabación. Y a ver, Cristian, sí, ¿cuál es el problema?